Amigas y amigos, compañeras y compañeros, tengan ustedes una gran bienvenida a lo que será la novena jornada, la penúltima jornada de la Escuela de Verano de Comunicación Popular y Contenidos Políticos 2025. Sabemos que hay mucha gente que nos está siguiendo de manera remota. A ellos los saludamos especialmente y obviamente a toda la gente que está acompañándonos aquí en la dependencia de la Radio Plaza de la Dignidad, en una Plaza de la Dignidad que está, desde aquí se ve con cuello de botella, con un gran cuello de botella de tránsito, porque están haciendo algunas reparaciones o la están empeorando más, no lo sabemos. La primera clase, en este primer bloque de la jornada de hoy, estará a cargo de yo mismo y tendrá que ver con algunos apuntes, algunos esbozos respecto de lo que es el llamado análisis del discurso periodístico. Voy a tratar de ser lo más conciso posible, no voy a profundizar en la mayoría de los elementos porque el tiempo nos hemos dado cuenta que no lo permite. Me acompañan algunos materiales en PPT que traje, que hacia el final de la exposición se los voy a enseñar para graficar un poco de lo que va esta exposición. El marco de referencia que voy a ocupar, o el marco conceptual que voy a ocupar, proviene de la teoría crítica del marxismo y de un teórico del lenguaje, básicamente, que viene de los Países Bajos, que está vivo, que desde los 80 trabaja el análisis del discurso, y que se llama Theo von Dijk, allá en los Países Bajos, y que se puede trasladar sin ningún problema a nuestros propios contextos y lugares. Antes que todo, para que entendamos este marco de referencia, desde la perspectiva que se va a adoptar, es desde la perspectiva de la lucha de clases, entendiendo la historia como una historia de contradicciones entre distintos grupos sociales en relación a la propiedad o no de los medios de producción. Ahora, también la lucha de clases no se limita a la clásica lucha capital-trabajo, sino que hay luchas intercapitalistas y hay luchas dentro de los propios segmentos de las clases trabajadoras, la pequeña burguesía, etcétera, etcétera. Es decir, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial fue una guerra interimperialista. Entre imperios, no fue una guerra entre trabajadores de uno u otro país, pese a que quienes ofrendaron su sangre en esa Primera Guerra Mundial y en la Segunda también, fueron pueblo trabajador y gente sencilla. Lo mismo ocurrió aquí en Chile en la Guerra del Salitre, mal llamada Guerra del Pacífico. Y por otra parte, siempre dentro de ese aspecto, del prisma de la teoría de la lucha de clases, comprender que así como el capitalista se define como aquel dueño de los medios de producción de la mercancía, los medios de comunicación de masa son, si se dan cuenta, medios de producción de información de masa. Es decir, es prácticamente lo mismo. Los medios de comunicación son propiedad de alguien bajo el capitalismo. Estamos hablando bajo el régimen del capitalismo, obviamente. Estamos hablando digamos, en ese marco está todo circunscrito esto. No en un espacio utópico de emancipación social ni nada, que no existió nunca todavía. Pues bien, todo texto tiene su contexto.
Texto viene de textum, de tejido, de trama, de relato. Todo texto, por tanto, no se limita a una escritura, al texto escrito, sino que es cualquier representación que signifique algo, que tenga sentido. Por ejemplo, una película, por ejemplo, un PPT, un dibujo, por ejemplo, la organización de las calles, la organización urbana, la forma en que se relacionan las personas, también son textos. Pero esos textos no van por ahí solo cobran sentido en un contexto. ¿Y qué es lo que es un contexto? Un contexto es el conjunto de relaciones sociales, políticas, culturales, económicas, ideológicas, que trasuntan el texto y lo determinan, ofreciéndole su sentido. El Theo van Dijk, del que le hablé en un comienzo, en su análisis del discurso periodístico, antes de trabajar en particular en el texto del discurso ideológico, que es el que corresponde a lo propio de los medios masivos de comunicación, estudió los esquemas clásicos que provenían de la lingüística en su tiempo. Es decir, la relación emisor-receptor, que todos conocemos, el canal, el mensaje, etc. Pero él le agregó el contexto de producción de la emisión, de quien emite el mensaje, y el contexto de decodificación de la emisión. Si se dan cuenta, cuando yo hablo con alguno de ustedes en particular, o ustedes hablan conmigo, emiten un mensaje que yo pueda comprender, porque si no, no es eficaz, no sería eficaz el lenguaje. No me voy a meter en la lingüística transformacional, por ejemplo, de Noam Chomsky, que plantea, en términos muy generales, que hay estructuras predispuestas a nivel cognitivo para poder hacer propio el lenguaje humano. El lenguaje humano. De alguna manera, lo que hace Van Dijk, este autor del que les estoy hablando, lo que hace Van Dijk básicamente es decir, vamos a dejar congelado un poco a Noam Chomsky y nos vamos a concentrar en el ecosistema de la producción del discurso. Nos vamos a preocupar del medio ambiente, por decirlo así, del contexto en que se produce este discurso. Y él arranca de ahí, el contexto de producción. Imaginen ustedes cuando en el trabajo, bueno, todo esto en el trabajo, en un trabajo asalariado cualquiera, el jefe de ustedes les da una orden que ustedes tienen que comprender, tiene que ser una orden que yo, a través de la cual yo haga efectivamente lo que mi jefe me está pidiendo, porque si no comprendo, no soy eficaz ni productivo. Estamos hablando del régimen capitalista, acuérdense. No soy productivo. Entonces, tengo que compartir normas y estructuras cognitivas, culturales y culturales, para comprender que existe una relación de poder allí. Yo entiendo, los trabajadores y las trabajadoras entendemos que hay una relación de poder en el discurso, en la pragmática del discurso, en la acción del habla. Existe una relación de poder. Si yo digo ve y siéntate en esa silla, por favor, porque queremos comenzar la reunión, y tú me dices disculpe porque entendiste perfectamente lo que yo estoy planteando. Ahora,
Si te das cuenta, yo estoy en una situación de poder, yo estoy adelante. No estamos en círculo. No somos iguales en este instante. En este preciso instante no hay una relación simétrica con ustedes. Ustedes están prestando atención a lo que yo estoy diciendo. Porque eso es parte de la normativa y de la cultura dominante. Así como Marx planteaba de una manera que puede sonar un poco determinista, que la idea dominante en una sociedad determinada son las ideas de la clase dominante, que puede sonar muy determinista porque nos deja sin salida, si se dan cuenta nos deja sin salida. De alguna manera ellos sí se reproduce no solo en el discurso, no solo en la práctica del habla, sino que en la totalidad del régimen capitalista, de las relaciones sociales que hacen el régimen capitalista. Bueno, llega a un punto en que dice, entonces tenemos un contexto de producción. Hay un alguien que contiene X saberes, X conocimiento, X experiencia, X, etcétera, 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 todos aquellos elementos políticos, culturales, sociales, económicos que puedan imaginar, y hay un otro que comparte en alguna medida eso, o en gran medida, esos mismos valores, esos mismos elementos culturales, elementos políticos, elementos económicos y sociales. De lo contrario sería imposible la comunicación humana. De lo contrario sería imposible. ¿Por qué digo todo esto? Porque cuando saltamos al plano de los medios masivos de comunicación, cuando nos vamos hacia los medios masivos de comunicación, sean estos medios escritos, informativos, digitales, sean prensa impresa, sea televisión, sea internet o radio, etcétera, etcétera, o multimedia, como se dice ahora, adquiere un elemento, un factor eminentemente relevante en el plano ideológico, de la transmisión ideológica, con una ventaja desde el contexto de producción, es decir, desde el emisor, dictatorial. ¿Por qué dictatorial? Porque es unilateral. Por más que peleemos con la televisión, por más que peleemos con la persona que está en el noticiario, en realidad podemos hasta destruir el televisor, pero se han dado cuenta que hay mucha gente, muchas veces nosotros mismos peleamos, o a veces en el momento de la diversión televisiva, cuando estamos viendo un partido de fútbol, que le damos instrucción a los jugadores, como si nos escucharan. ¿Se dan cuenta que se produce un fenómeno de fetichismo ahí? Es decir, le dotamos a un aparato que es un medio, que es solo un medio de producción de información, dotamos a un aparato de atributos que no tiene, lo deidificamos, lo reificamos, y ese es uno de los elementos más duros que tenemos que enfrentar todos aquellos que queremos cambiar la vida en un sentido revolucionario y socialista, y que se llama el fenómeno de la alienación y de la enajenación. ¿Qué alienación? De la mercancía. Es una alienación concreta, material, verdadera. El mall, el supermercado, la disposición de las mercancías allí, el espectáculo a lo Guy Debord, el espectáculo
o la sociedad del espectáculo, como analizó Guy Debord en los 60, ojo, hace una década y década atrás, la sociedad del espectáculo es que cuando Marx plantea ya en el primer tomo, al principio del Capital, plantea el régimen capitalista se nos aparece como un cúmulo de mercancía. Parte desde lo básico, desde la mercancía. Ese es el método marxiano que se parece mucho al método científico, pues, digamos. Es decir, partes de la célula, partes del átomo. Y desde ahí hace el largo viaje o recorrido de método de ascender a lo concreto. Porque la mercancía, pese a que tiene las mayores determinaciones, yo tomo esto y puedo describirlo entero, que esto, y su uso, que es una botella de agua de plástico y la puedo descomponer, etc. Pero hago un viaje de lo que hay detrás de esto. Esto es un fenómeno simplemente. Nosotros no vemos, para resumirlo, trabajo acumulado aquí. No vemos trabajo acumulado. Cuando vemos, es como cuando vemos un árbol, no vemos la semilla, vemos el árbol ya hecho, se nos aparece un árbol simplemente. Pero en verdad ese árbol es un proceso y está en movimiento, en contradicción, es pura contradicción y movimiento. Proviene de esa semilla, de una semilla que estuvo antes. Bueno, y como lo aprendemos, podemos plantar semillas y saber, etcétera, etcétera. Digamos, es el camino del conocimiento también, el tránsito, el proceso del conocimiento también. Todo esto lo vemos en los medios masivos de comunicación. La cuestión del autoritarismo, la cuestión del mensaje unilateral, podemos ver en materia de lucha de clase que los distintos medios de comunicación responden a distintos intereses, a matices de clase, de las clases dominantes, de las clases mandantes, de las clases propietarias de los medios de comunicación, porque recuerden que los medios de comunicación, como son medios de producción comunicativos, son medios de producción mediático como una máquina cualquiera, y que compra trabajo humano, que como todo capital, digamos, es trabajo muerto más trabajo vivo, es decir, en máquinas y materias primas más fuerza de trabajo. Asimismo operan los medios masivos de comunicación. Entonces, nosotros podemos distinguir que existen canales de televisión, así como periódicos, como revistas digitales o no digitales, y radio, que hablan desde un punto de vista. Aquí quiero rescatar lo que plantearon los compañeros de audiovisual en clases anteriores. Desde un punto de vista de clase, de la fracción de clase a la que pertenece aquel medio de comunicación. Para ser más claro, el diario El Mercurio, que nace en Valparaíso como el diario comercial del puerto, cuando el puerto brilló, digamos, cuando era el puerto, el de las canciones, digamos, y no la ruina que está hecha hoy, lamentablemente. Ahí nace el Mercurio, pero nace como una gaceta comercial, de información comercial, por el tema de las importaciones y las exportaciones del puerto. No nace como un diario de noticias. Después va modificándose, muy tardíamente, porque la verdad, el primer diario moderno, en el sentido de la modernidad capitalista, es del siglo XVI, en Italia, Florencia, Nápoles,
que se llamaba la Gaceta, que era el nombre de la moneda que se empleaba. Y ustedes saben que en Florencia y en Nápoles, ellos tenían el dominio del control marino para las importaciones y exportaciones con Asia. Es decir, controlaban el comercio exterior. Ese momento del capitalismo o del régimen capitalista, que se le ha dado por llamar el momento comercial o del intercambio, que era comprar y vender hacia Europa, comprarle a los... Por eso Marco Polo viajó. Bueno, por eso Marco Polo lo mandaron a darse una vuelta, por eso Américo Vespucio lo mandaron a darse una vuelta, por eso a Cristóbal Colón, digamos, todo ello en realidad iban por motivo absoluta y estrictamente económico. No eran aventureros así, buena onda, o científicos que iban a... No, en absoluto, todo lo contrario. Ellos iban tras lo que se apreciaba más en ese tiempo, en España, estoy hablando del Reino de España, y Portugal y Europa en general, que era el oro, porque se fetichizaba en el dinero. El oro era como una especie de respaldo de la emisión. Ya existía el papel dinero, ahí las monedas. De la emisión, funcionaba como respaldo de la emisión. Entonces, mientras más oro tengo, más fuerte soy. Como Estados Unidos hoy día. Como Estados Unidos hoy día, pese a todo el periodo en que no tuvo patrón, no estuvo sin el patrón oro. Digamos que puso entre paréntesis el patrón oro y emitió libremente, como era dueño de la divisa mundial, emitió libremente deuda, en forma de deuda hizo la emisión, y ahí vino la crisis de la deuda del año 80, etcétera, etcétera. Pero volviendo a los medios, el Mercurio ha sido históricamente el diario de los colonizadores, primero de Gran Bretaña y después del Pentágono, o Washington, o el Departamento de Estado de Estados Unidos. La tercera representa los intereses, ojo, los intereses del ejército de Chile. Habla el ejército, el alto mando, obviamente, no los pelados. Habla el ejército de Chile a través de ella. Son distintos. La segunda, que es parte del Mercurio, es el encargado de instalar la agenda del día siguiente en los medios masivos de comunicación. Tú lees la segunda, si leyéramos la segunda hora, vamos a saber qué noticias van a haber mañana. ¿Qué noticias van a haber mañana? Porque fíjala. ¿Ah? ¿Alguien lo lee? Sí, pues, porque está dirigido. Salen súper poco. La segunda no lo compra nadie, porque lo entregan gratuitamente a los líderes de opinión. Ojo, a los líderes de opinión. Los mismos que vamos a ver en los matinales, pues al otro día. Entonces el líder de opinión repite y recacarea lo que está diciendo el presidente del Banco Central respecto a un tema económico X en el matinal del día siguiente, por televisión. Y ahí tú ves cómo se van cruzando los medios de comunicación y se convierten paulatinamente se han ido convirtiendo en un solo vozarrón. Más allá de estos matices y diferencias entre las facciones del capital o de los grupos económicos empresariales, los grandes grupos económicos empresariales, por ejemplo, la defensa, tú ves, la defensa cerrada que han hecho de la AFP. La defensa cerrada que han hecho de la AFP. Ocurren fenómenos que están asociados al marketing, que es una de las formas de lo último, desde hace unos 70 años, que está asociado a la comercialización de la mercancía,
el tema del marketing, que ya es marketing digital, que ya es neuromarketing, que ya ha escalado y que en realidad quienes escribieron los grandes clásicos del marketing fueron vendedores, vendedores exitosos, por ejemplo, de compañías de seguros gringas, que vendían seguros y simplemente fueron sistematizando esa forma de vender, de comercializar, de intercambiar, de crear necesidades donde no existen. Primero, las necesidades que existían, pero el capital, como su movimiento incesante, persigue la ganancia, la productividad, la ganancia y el crecimiento incesante, porque lo necesita para mantener su tasa de ganancia y ampliarla, o al menos mantenerla, que empiezan a crear necesidades donde no las hay. Es decir, este televisor, si fuera la mitad, cumpliría como en su valor de uso, como producto para el uso, sería igual, pues. Podríamos verlo, de hecho hoy día vemos como la gente ve en los celulares que son chiquititos, ven películas, bueno, una de las cosas trágicas entre paréntesis es que ven películas maravillosas a veces, extraordinarias, las mejores películas que se han hecho en el mundo, y la ves que están hechas para verlas en el cine, pues. Y la reducen a un espacio donde pierdes toda la riqueza. Bueno, volviendo a los medios masivos de comunicación y a Fandic. ¿Cómo? Ah, sí, disculpa. La segunda está dirigida a los líderes de opinión. Ojo, que es importante eso. Es importante por los medios nuestros. Porque nosotros también tenemos que de una u otra forma influir en los liderazgos nuestros. Porque ¿recuerdan que al principio hablamos de la lucha de clases? Lo comunicacional es parte constitutiva, no un factor más, no es una variable más, no es el quinto poder, es parte constitutiva desde que existe la guerra, de la guerra de clase. De la guerra de clase. Es parte constitutiva. No puede existir. Esto del Ministerio de Información y Propaganda de los nazis existe bajo otros nombres en todos los Estados-nación, desde que existen Estados-nación. De hecho, el año 59 antes de Cristo, el emperador Julio César, que era un tiranuelo de talla, de acuerdo a la documentación que hay de él, inventó el primer periódico, que era como un resumen de noticias. Como la primera agencia de prensa. Un resumen de noticias que se distribuía también entre los ciudadanos. Los ciudadanos entonces no eran... Ustedes saben que los ciudadanos no eran las mujeres, ni los esclavos, al final eran era un grupo noble, privilegiado y parasitario, digamos, la sociedad del Imperio Romano. Pero esas noticias rápidamente las convirtió en noticias gubernamentales. Es decir, desde la perspectiva del gobierno, desde la perspectiva de los intereses del imperio, para ser distribuida. En sus orígenes tiene un objetivo ideológico de dominación. Llámenle hegemonía o otro, pero es de dominación. A ver. ¿Se va comprendiendo hasta ahora lo que llevamos? La cuarta es de la tercera, pero ya perdió...
perdió toda la cuarta. No, es que ya no, po. Es que ya no está. No. Tuvo su época, pero por temas de ley, legislativo y todo eso, tuvo que desaparecer. No hicieron desaparecer Ustedes saben que en Internet la pornografía y los juegos se llevan más del 70% del consumo de los usuarios de Internet, po. Es decir, no es para saber más. No estamos ocupando Internet para, ahora, ¿se acuerdan los discursos antes? La globalización y ahora todo con Internet, vamos a aprender todo de todo. Esto es increíble, se va a democratizar el conocimiento de una forma. Lo único que se democratizó fueron las pornostar, bueno, en fin. No, y se abrió todo un negocio que hoy día va de la mano con el narcotráfico, la trata de personas, el comercio sexual infantil, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como la economía B, que a veces es tan rentable como la economía A, o están intervinculadas. Claro, el narcotráfico, la droga, qué sé yo. ¿Qué nos dice Fondic? Fondic deja una ventana abierta en los medios masivos de comunicación, para enfrentar los medios masivos de comunicación. Dice, claro, el dictador es dictatorial, es unilateral, pero me tiene que hablar, me habla unilateralmente, me tiene que hablar de manera que yo entienda. De todo modo me entiende. Entonces no me puede decir compra tal cosa. Así como te lo estoy diciendo. Anda y compra tal cosa. No puede ya. Porque el régimen capitalista lleva mucho tiempo. Entonces ya sabemos que si aparece alguien que nos dice compra tal cosa, no necesariamente nos conviene. No necesariamente nos conviene. Entonces tiene que ocupar estrategias de persuasión más sofisticadas, mucho más sofisticadas. Y ahí está la aparición del discurso ideológico en los medios masivos de comunicación, que como les dije anteriormente son medios de producción, pero de información, de propaganda, de entretención masiva, etcétera, etcétera, y que están en propiedad, y por eso son propiedad, porque tienen un poder tan alto, son propiedad de los grupos económicos tan altos. Ocurren cuestiones increíbles, que era respecto a lo del marketing, que ahora lo recordé. Ustedes se acuerdan que en un comienzo de la revuelta, de la revuelta del 2019, apareció la red como un medio alternativo casi, que parecía alternativo, que era increíble, porque salían opiniones totalmente contrarias, o más o menos contrarias, a las del Canal 13, por ejemplo, o a las del 7, o a las de Chilevisión o el Mega. Entonces, claro, lo que había hecho la red, que es parte de una cadena internacional, no sé si colombiana, mexicana, lo que hizo el departamento de marketing de la red es, encontré un nicho. Aquí hay malestar de verdad, pero a este malestar le podemos sacar provecho. Porque el capital es ciego, solo busca la ganancia. Dijo, listo, acá hay un nicho que no lo está ocupando nadie. Un nicho de mercado. Y vamos sobre él. Pero luego fue, eso cuánto habrá durado, unos meses de haber durado, y fue empezando a sabotear. ¿Se acuerdan que fue saboteado por la propia CPC, por la Confederación de la Producción y el Comercio, que es el gremio de la patronal en Chile, que empezaron a quitarle publicidad? Es decir, pero lograron aguantar un tiempo.
Mientras tanto, ¿qué ocurría con los medios masivos de comunicación, con los medios independientes de comunicación, con los medios populares de comunicación? Nosotros hemos llegado hasta un punto, nosotros como medios masivos como medios de comunicación independientes, aprovechando las redes sociales, que ya las redes sociales ustedes saben que ya no nacieron contra nosotros, contra los intereses y derechos de los trabajadores y los pueblos, nacieron contra nosotros, pero hoy día ya la cuestión es mucho más explícita y fuerte. Digamos, Elon Musk compró ya directamente, el asesor económico de Trump compró ya redes sociales tan influyentes, ojo, como Twitter. Y digo tan influyente porque recuerden que Twitter, en un momento, los presidentes, el Papa, la grande que llamamos autoridades, las grandes autoridades del planeta, hacían sus declaraciones por Twitter, por sus cuentas oficiales de Twitter. Entonces los periodistas, yo recuerdo haber hecho reportaje entero, son fuentes primarias. Sí. La tomaba como fuente primaria, totales de su cuenta oficial. Bueno. Todo eso ya es pasado, hoy día terminó. Las noticias falsas, los fake news que le llaman, no tienen nada de nuevo tampoco. Ya este mismo Julio César, no el Julio César Rodríguez, pues el Julio César, el del Imperio Romano, ya lo ocupaba como elemento, ya mentía abiertamente en beneficio de su gobierno y su administración imperial, digamos. Ya, es decir, mentiras han existido. No sé, es anterior. Nos parece que fueran. Lo que pasa es que ha cobrado. Lo que pasa es que es verdad que producto del desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, en este caso de las tecnologías, hoy día existe mucho más acceso, mucho más barato, porque de acuerdo al capitalismo, las unidades de mercancía van bajando en la medida en que hay mayor tecnología y menos trabajo humano involucrado en la producción de esas mismas mercancías, es decir, de estos aparatos, de los celulares, de qué sé yo. Entonces, por eso opinamos tanto, como a los que nos gusta el fútbol, por eso opinamos tanto con tanta propiedad de los medios de comunicación y de los periodistas, po. ¿Se han dado cuenta ustedes que este periodista, mira la burra que dice, como si fuera un asunto del periodista? No nos damos cuenta que en realidad está editorializado completamente ese periodista. Nosotros cuando vemos una fortificación militar que ha cometido genocidio contra nuestros pueblos, no cuestionamos al obrero de la construcción que la hizo, po. No lo cuestionamos, po. No decimos estos obreros, mira, que arman una fortificación contra ellos mismos. No, po. Pero los periodistas, y aquí hago una defensa gremial casi, pero los periodistas, este periodista tal por cual, ese periodista lo pone en otro medio y va a mutar el Daniel Matamala. El Daniel Matamala es un prototipo necesitamos una voz liberal, más liberal que parezca crítica, así que ya, a este lo vamos a poner acá y lo inflamos, porque lo ponemos, recuerden ustedes que la caja idiota reifica, está asociado con el fetichismo, con eso de otorgarle propiedades a gente que es común y corriente, que igual que nosotros, pero que le asignamos propiedades místicas, los mistificamos. Y que hay gente que cree en él y toda la otra. Claro. Es ridículo
Es ridículo, es absolutamente ridículo a él es que hay una lista en realidad en fin, y se lo llegan a creer, pero como cualquier persona se llega a creer cualquier cosa, por decir, alguien que abraza una secta, se lo llega a creer de verdad, porque cree que esa secta es... Cuando en realidad la Iglesia Católica es la única verdadera, como ustedes saben. Bueno, en fin. Bueno, en fin. Deja una puerta abierta Van Dijk, y es esta. Los medios de comunicación de masa, sí, tratan de dominarte a través de persuasiones y estrategias mucho más complejas que la de la acción comunicativa directa, porque está mediada por los medios. Pero Van Dijk plantea que el receptor, o sea, nosotros los que estamos viendo la pantalla y sus noticieros en particular, que es donde más se emite los elementos ideológicos de las clases dominantes, nosotros, si nos armamos de saber, a ver, si resaltamos, si ponemos en juego nuestros saberes acumulados como personas, si nos armamos con las armas de la crítica, de la reflexión, podemos contrarrestarlo. Ese es el único antídoto que tenemos. Estos nos están metiendo el dedo en la boca, estos quieren... nos damos cuenta, y nos damos cuenta no uno nomás, porque no existe el individuo, en la especie humana no existe el individuo siempre es un sujeto social, es decir, es social, es colectivo. Nosotros nos creemos, otro fetiche, nos creemos Robinson Crusoe, porque estamos en el centro de algo, porque no estamos en el centro de nada, cohabitamos en un espacio-tiempo, en un planeta insignificante, etcétera, etcétera. Eso todos lo saben. Entonces, dentro de eso va un poco con lo que planteó Carlos Moya el otro día respecto del problema, entre comillas, de la ignorancia, de lo que nosotros llamamos ignorancia. Claro. De cómo tenemos que el menos común de los sentidos. Cómo volver al sentido común. Cómo volver a la solidaridad, por ejemplo, frente al egoísmo, que la solidaridad es lo que ha permitido que lleguemos a este momento de la historia humana. Si no nos colaboráramos, si no existiera la ayuda mutua de la especie humana, ya no existiríamos hace muchísimo tiempo, si nos demoramos mucho en crecer. Si no nos hubiera cuidado la comunidad, entonces se dan cuenta que pierde hasta sentido un sistema previsional y de pensiones. ¿Por qué en Chiapas, por ejemplo, cuando alguien ya está muy mayor sufre alguna discapacidad y no puede trabajar, ustedes creen que lo abandona la comunidad? Que dice, no, este viejo ya no es útil, ya no es productivo. Entonces, la comunidad, como totalidad, se hace cargo de sus necesidades, porque hay una reciprocidad que es propia de lo humano. Eso es lo propio del humano, no el egoísmo. El egoísmo es lo necesario para la reproducción del capital. Pero no es, si fuera por el egoísmo, porque primar el egoísmo, no es que no existe el egoísmo, sino que si primar el egoísmo sobre la ayuda mutua, no hubiéramos llegado a este punto nomás, simplemente. Vamos dejando votados a los que no nos hacemos cargo de los cuidados, no nos mezclamos con otro. Bueno, hay unas películas maravillosas al respecto. Ahora, para terminar, les quiero mostrar algunos titulares, de verdad, estos son titulares de diarios de distintos países, que tienen que ver con esa ideología de la persuasión que se emplea usualmente, esto en el texto escrito, de periódicos de distintas partes del mundo,
que es lo que trabaja Fandic básicamente. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí dice un futuro muy negro. Los primeros bebés del año, todos inmigrantes. Es brutal, po. Nosotros lo podemos saber, ¿verdad? Porque tenemos esas armas de la crítica, porque reflexionamos, pero nosotros somos una minoría social, po. La gente llega y se traga esto nomás. Gran parte de la población simplemente se lo traga, dice un futuro negro, y te lo traga en el sentido de que no lo elabora, no hace la reflexión. Y al no hacer la reflexión, churra, inmigrante, futuro negro, listo. Listo, pues todos los inmigrantes tienen la culpa de todo, etc. Vamos a la por favor. Ya. Esta es una página deportiva. Miren al jugador negro. Viernes negro. La culpa es del futbolista negro ahí. Sí, solo que claro. Dale con ya, independientemente de quién es este tipejo, Toledo arremete contra el gobierno, le salió el indio. Perú, la República es como la tercera del Perú. Le salió el indio en un país donde el 40% de la población es originaria y el resto mestiza. Y le salió el indio. Hace súper pocos días en el desconcierto apareció, anteayer, en el desconcierto, Frente Amplio. Pertenece al Frente Amplio el diario El Desconcierto. Decía a bailar, nadie quiere bailar con la fea. 2 puntos. Las pedagogías abandonadas por los estudiantes universitarios. Nadie quiere bailar con la fea. Eso es patriarcal aquí y en la quebrada del Ají. Y en un diario, a ver, digital, que se supone que es de un gobierno feminista, po. Entonces, ¿qué? Pero eso es antiguo porque las feas bailamos solas, po. No necesitamos una es muy antiguo. Bueno, de hecho, la expresión, claro, la expresión, pero antiguo como el patriarcado, porque incluso es anterior al régimen capitalista. Vamos viendo la... Pero igual es ofensivo. Es absolutamente ofensivo. Y lo que te está diciendo, ¿qué es lo que te está diciendo por debajo? El mensaje que subyace. Fraile mapuche deberá pacificar Obispado de Osorno. Por favor, el mensaje, por favor, es de racismo anti-mapuche, pero es brutal, po. Papa nombró a Francisco como interino de la diócesis. ¿Se acuerdan que en el Obispado de Osorno? Claro, pues claro. Porque era uno de los séquitos del Caradima. Exactamente, po. Sí, pero yo me estoy refiriendo, ojo. La estructura del mensaje es la estructura del discurso, el contexto. Dale nomás, por favor. En el mundo de los hombres, ellas son una macha. El lunes pasado, una mujer, Gala León, fue designada por primera vez capitana del equipo español de Copa Davis. Hoy los casos son más frecuentes. Los casos son más frecuentes, es decir, la totalidad del discurso periodístico opera de manera sexista sin ninguna... En el mundo de los hombres, ellas son unas machas. Pongámoslo al revés, po. Claro. En el mundo de las mujeres. ¿Ellos son qué? Femenino. ¿Cómo se les llama? Macabeo. No. Claro, son mamás, claro. Guachitas. Son guachitas. Este es el de Clinic, que tan liberal y tan adelantado que es, pues, ¿no?
Esta Rusia no calienta a nadie. De nuevo, po. De nuevo, po. Independientemente de quien aparezca allí. Mi gabinete, la mujer objeto, a todo chancho. El amor y los celos la mataron. El amor y los celos la mataron, por favor. El femicidio reducido a un acto o a un crimen pasional. Es que tuve un raptus pasional, fue por amor, la maté porque era mía. ¿Ah? Por celos, claro. Porque ella se andaba mostrando, quizás, ¿qué estás haciendo? Po? Vitrineando. Y obviamente. Y ahí tienen a la cuarta. Otra. Beatriz Pérez Aranda se atreve con el escote en forma de pene. La presentadora de los informativos del canal 24 Horas lució este domingo una chaqueta muy similar a la que hace un mes convirtió en viral la imagen de una periodista australiana. Están haciendo una relación antojadiza y ellos están haciéndonos pensar que aquí hay un pene. Nosotros, si saquen eso, ¿y por qué hay un pene? ¿De dónde sacaron? Y claro, y si tiene un pene, obviamente porque es una esclava claro, una suelta, exactamente, una suelta. Felizmente la alcaldesa de Barcelona no abortará a su hijo. Ada Colau anuncia está preñada a sus 42 años. No. Pero esto es la brutalidad machista. Es del año 2023, ¿ah? ¿Eh? Eso es posterior al caso de la manada, que se volvieron muy machistas. Pero es de brutalidad. Homosexuales dan la cara y pelean bien a los hombres por sus derechos. Ya, sin palabras, sin palabras, sin palabras. Esto es del tiempo de la Unidad Popular, ojo, para desmitificar, por favor. Porque el patriarcado de la Unidad Popular ranqueaba en los comités centrales de las direcciones nacionales de los partidos, etcétera, etcétera. Colipatos piden chichi chancho. Hicieron meeting frente a la calle Philip. El Clarín, el diario Buena Onda, el Popular, el todo junto al, como Firme junto al pueblo, que ellos fueron los que lo inventaron y que lo retomó del The Clinic. Firme junto al pueblo, menos a la diversidad de género, po. La Tribuna, madrugones de los gays, acuchillados 2 mujeres. La Tribuna, violadora ataca a 15 escolares. Transexual, saldrá adelante a pesar de exclusión. Transexual quiere ser la reina de la escuela de periodismo. Mujeres sueñan con ser macho y hombre señorita. Se explican por sí mismos, porque estamos en un ecosistema crítico. Pero esto no es, esto pasa colado afuera en los kioscos. Pasa colado y te entra en la estructura profunda de la cognición. Torturan y asesinan a ex hombres. Es decir, a un trans, una persona trans. Pasarela mata ya, taxista. Bueno, torturan y asesinan a un ex hombre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La conexión mapuche-canadiense, po. En la búsqueda del autogobierno indígena. Primer asesinato por tensión mapuche. Matan a tiro agricultores. Estos son todos montajes que... Son puros montajes que después se revelaron como tales. Agricultores denuncian que el líder mapuche violentista recibió preparación en Chiapas. ¿Se acuerdan cuando les dio con los colombianos, con los mexicanos? Porque, ojo, es doble el mensaje aquí. Porque ¿cómo se les va a ocurrir a estos pobres y tristes mapuches, ignorantes, cómo a ellos mismos se les va a ocurrir
organizarse y atacar al Estado o al capital a través de las forestales? ¿Cómo se les va a ocurrir a ellos? No, pues tienen que venir de otro planeta, unos marcianos extranjeros, a darle las instrucciones. Pues. Y lo mismo pasa en todas las opresiones. En todas las opresiones. ¿Cómo se les va a ocurrir? ¿Se acuerdan del atentado a Pinochet? Pues? No, eso no debe ser un autoatentado. Debe ser un autoatentado porque ¿cómo un grupo de chilenos? ¿Cómo un grupo de chilenos? O la fuga del año 90, que tenemos el honor de tener a uno de los fugados con nosotros, nuestro querido Marcelo Oce, que mañana cumple, hoy a las 10 de la noche, de hace algunos años, algunas décadas atrás, está a punto de salir en libertad por mano propia junto a otros hermanos y compañeros. Bueno, es algo que a mí me emociona enormemente, pero claro, pues, deben haber dicho, no, tienen que haber recibido ayuda de los cubanos, tienen que haber estado ahí, o los rusos, anda a saber tú quién, porque como un grupo de chilenos terroristas van a... ¿cómo van a ser tan inteligentes? No puede ser. Lo mismo pasó con la fuga del 96 y todo eso. Y no sé si... Cueva, quien gane más de 550.000 debe hacer el esfuerzo. Este es antilaboral, ¿eh? El nuevo ministro de Finanzas dijo que pandemia acentuó la desigualdad. Personas con ingresos estables pudieron ahorrar y otros no tienen para vivir. Quien gane más de 550.000 debe hacer el esfuerzo. De aguantarse, de vivir con con ellos, con... No tiene cesante, sin ni uno. ¿Qué esfuerzo iba a hacer? No, y este es el Expreso, es un diario de derecha que representa intereses empresariales de un sector del empresariado. Dale, por favor. Y estos son los históricos, los clásicos, los terribles, los espantosos, los fascistas. Bueno, no hay que decir nada. Y Mir ha asesinado 60 de sus hombres. ¿Qué diario era eso? Y hablan ahora de fake news. La segunda y la tercera. Sí, la segunda y la tercera. Y fake news es algo nuevo. ¿Es algo nuevo? Bueno, quedamos hasta aquí. Yo no sé si quedaban minutos para... Quedan como 5 minutos, un poquito más de 5 minutos para preguntas. Ya, si hay preguntas tanto de la... Yo creo que alcanzaría para una pregunta o dos, yo creo. Una pregunta cortita. ¿Tú consideras que las redes sociales se podría considerar como medios de comunicación? Sí, son medios de comunicación, como WhatsApp. WhatsApp es un medio social, es una red social también. Aunque en el fondo ellos no puedan dar opiniones personales sin consultar fuentes, sin nada, igual se podría considerar como medio de comunicación. Sí, son medios de comunicación porque son medios de comunicación porque tienen un público, hay un emisor y hay receptores. Los grupos WhatsApp, son parte de esta malla enorme de redes sociales que hay de distinto. Es decir, claro, nos vamos de Twitter y nos vamos a Blue Sky, que nos fuimos varios, por ejemplo. Después de Trump, gana Trump, migran millones de estadounidenses a Blue Sky, que igual que Twitter de antes de Elon Musk. Pero empieza a reproducirse paulatinamente lo mismo, solo que en un principio lo que pasa es que las redes sociales son propiedad de gente que tiene intereses de clase, po. Exactamente, que lo interviene, que Facebook, ¿para qué hablar los niveles de censura de
todas esas promesas de democracia de las que se hablaron eran absolutamente irreales. Sucre es dueño de Facebook. ¿Cómo? Sucre es dueño de Facebook. Y Claro. estaba ahí junto a cuando subió. Atrás, pero si tienen todos los medios, las redes sociales, pues. Oye, yo no sé si te referiste al financiamiento al duopolio, que con nuestros impuestos el Estado financia el Mercurio y Copernico. Sí, 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 sí. Electricidad y la compra de materiales para todos los Sí, 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 exactamente. De hecho, cuando el punto final, antes de desaparecer, hizo un juicio contra el Estado chileno por esta financiación duopólica, el Tribunal de Libre Competencia nos dijo a los que estábamos presentes, tienen la razón, pero van a perder. Así tal cual. Claro. Miembro del tribunal. Exactamente. Porque es que hay un tema que es anterior a eso, que es una condición, las relaciones de fuerza. Las relaciones de fuerza determinan las relaciones de fuerza entre los trabajadores y los pueblos versus los grandes grupos económicos. Listo. Esa relación de fuerza gruesa, estoy hablando en términos muy gruesos, determina todo. Determina todo. Por eso tenemos que luchar y luchar una y otra vez, po. Y no podemos creer nunca que una conquista podemos listo, conquistamos esto y la dejamos ahí y vamos por otra. No, tenemos que cautelar esa conquista, como se están perdiendo en los sindicatos todas las conquistas, partiendo todo de cero. Sí, menuda tarea. Menuda tarea. O sea, yo creo que en alguna medida la creación, el impulso de esta escuela y de los contenidos políticos nos ha dejado claro el mensaje y el desafío que constituye el futuro, porque hemos ido dándonos cuenta de que estamos en medio de un sistema, de una lógica y de una estructura de lucha de clases donde el imperativo, el desafío es cómo rompemos eso. ¿Cómo rompemos eso? Y cómo vamos formándonos y cómo vamos entregando y construyendo conocimiento, como decía, en términos de ir generando epistemologías y que nos vayan generando también otras lógicas en el pensamiento. Ahora, esto está siempre en el plano de la práctica concreta, es decir, no va separado. De hecho, la teoría no es más que el momento abstracto de la experiencia real de los seres humanos. Eso es nomás. Entonces, no tenemos que, pues si no volvemos fetiche, otra vez caemos en la alienación y volvemos fetiche el conocimiento o la educación por sí sola. No, la educación va a arreglar todo. No, mentira. La educación, mira la educación, ¿cuántos años lleva la educación formal? ¿Cuántos años lleva la educación del Estado capitalista? ¿Y de dónde emerge esa? ¿Y de dónde viene? ¿Y para qué? Disciplinamiento social, preparación de la mano de obra, etcétera, etcétera. Menudo desafío. Por eso nos decimos anticapitalistas, porque el Estado es capitalista, no está capitalista, es capitalista. Por eso la lucha institucional no tiene sentido para los trabajadores y los pueblos, porque es como porque el Estado capitalista no tiene un dispositivo secreto de autodestrucción, no nos pueden permitir la entrada, y si nos permiten la entrada y obtenemos incluso mayoría relativa, ahí tienen el 11 de septiembre de 1973. Aquí, en este país, a una cuadra. Sí, mira, retomando el mismo tema, fíjate que con lo que tú estabas diciendo me trasladé inmediatamente a Estados Unidos, ¿ya? Que no es América, es un país, ¿ya? América es un continente. En estos momentos el tipo que está, el payaso naranjo que está ahí, es un payaso, porque él no es el que está gobernando. Son otros con los mismos que compró el Twitter y todo ese grupo de fascineros, que están nominando. Y yo vuelvo un poco al tema del materialismo científico, ¿ya? Entonces,
con todo lo que se ha ido analizando desde que el planeta se desarrolló, el ser humano, el hombre, nace el capitalismo. Entonces, tú dices, ya, nosotros tenemos que combatirlo, pero yo estoy buscando la fórmula, ¿ya? La fórmula en donde, y lo dije el otro día, todos podamos tener una posición de lucha, ¿ya? Así como la tuvimos antes, durante la dictadura, salimos a las calles, hicimos cosas y empezamos, muchos en forma anónima empezaron a hacer mucho que hacer. Entonces me pregunto, ¿cuál sería el compromiso? Yo en términos de educación, siempre que alguien me dice, oye, mira, salió esta promoción, ¿quién la dice? Claro. Busca quién está informando. ¿De dónde viene? La fuente. ¿De dónde viene? Claro. Entonces, ¿cómo periodísticamente o comunicacionalmente nosotros podemos tener una idea homogénea? Homogénea, hegemónica. No, pues solo cuando ganemos. Solo cuando ganemos. Sí. Lo que pasa es que nosotros no vamos a poder hegemonizar bajo el capitalismo. ¿Cómo vamos a hegemonizar lo que estamos subyugados por el capitalismo? ¿Cómo vamos a lograr hegemonizar? Es decir, pues eso es un Gramsci de cuneta. Eso es un Gramsci de cuneta. Pues. Creer que limitar que la cultura... No, la lucha cultural es la cuestión. Es la socialdemocracia eso. No, si tenemos que convencer a toda la gente, tenemos tan buenas razones que vamos a ir convenciendo a la gente para que paulatinamente los grandes capitalistas vayan abandonando sus propiedades para que las socialicemos así entre todos y seamos... Eso es socialismo utópico, no es ni socialismo utópico, es una ridiculez, es no entender cómo funciona la vida concreta, la vida real, las relaciones de fuerza. De hecho, en la crisis actual que está sufriendo el capitalismo, que se está descargando sobre los trabajadores y los pueblos, estamos viendo todo lo contrario, la reaparición de la extrema derecha, del neofascismo en Europa es increíble, po. Es increíble. Y acá, mira, el país del lado, po, chiquillo, Bolsonaro, y esta forma híbrida, como el Frente Amplio, más el conglomerado de partidos que hacen el sistema de partidos políticos, con la derecha metida, con los republicanos metidos, con lo que es el sistema de partidos políticos que hace parte del que llaman bloque dominante, ellos no van a, digamos, no lo van a permitir por las buenas. Nada van a permitir por las buenas. Ni por parte, ni aunque, no, si los vamos a engañar, vamos a echar de a poquito, nos vamos a tomar primero una concejalía, ¿ya? Entonces después de la concejalía vamos a tener una alcaldía, de las no sé cuántas alcaldías existen en Chile, y después vamos a tener 2, y después 3, por favor, es parte del mismo Estado, el Estado busca lo mismo. ¿Qué es el Estado? Un conjunto de relaciones sociales donde que se expresan a través de entidades de dominación, de disciplinamiento, desde el Ministerio de Educación hasta el Ministerio de Desarrollo Social, de la Mujer, etcétera, etcétera. Ya, parece que estamos... Ya, muchas gracias.